Hola YouTube, hoy en Tual Online Clases Preparatorias vamos a seguir hablando de la Constitución de cara a una oposición. Recuerda que nuestra web es www.tualonline.es. Vamos a comenzar con los derechos fundamentales y libertades públicas. En el vídeo anterior hablamos de los derechos fundamentales y libertades públicas, la justificación y fundamento y enumeración, pero solo lo citamos y no lo desarrollamos. En este vídeo vamos a desarrollar todo. En el capítulo primero de los españoles y extranjeros y el capítulo segundo, que está dividido en dos secciones. La sección primera habla de los derechos fundamentales y libertades públicas y la sección segunda, derechos y deberes de los ciudadanos. Comenzamos. Capítulo primero de los españoles y extranjeros. Las normas sobre la nacionalidad, que están reflejadas en el artículo 11, donde dice: la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley, donde ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a los ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder por ello su nacionalidad de origen. La mayoría de edad, donde se habla en el artículo 12, los españoles son mayores de edad a los 18 años. De los extranjeros, en el artículo 13, los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantizan el título primero de la Constitución, de los términos que establezcan los tratados y la ley. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, puedan establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. La ley además establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Capítulo segundo, dividido en dos secciones. En el capítulo segundo, donde se habla de la igualdad ante la ley, el artículo 14, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia social o personal. En la sección primera de los derechos fundamentales y libertades públicas vamos a comenzar hablando del derecho a la vida, que es el artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Libertad ideológica, religiosa y de culto. Esto se trata en el artículo 16, donde se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Además, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia, y ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Vamos a tratar ahora el artículo 17, que se habla del derecho a la libertad personal y a la seguridad, donde toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en el artículo y en los casos en la forma previstos en la ley. La detección preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. No pudiendo ser obligada a declarar, se garantiza además la asistencia del abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esto se trata en el artículo 18, donde se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en casos de flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial, donde la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. La libertad de residencia y de circulación, el artículo 19, donde los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. La libertad de expresión, que es su artículo 20, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Además, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente político y público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrán acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. El derecho de reunión en el artículo 21, donde se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Derecho de asociación, del artículo 22, donde se reconoce el derecho de asociación y donde las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas de sus actividades en virtud de resolución judicial motivada, donde además se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. En el derecho de participación, que es el artículo 23, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Vamos a seguir hablando del derecho a la tutela judicial, que es el artículo 24, donde todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado,
a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un procedimiento público con dilataciones indebidas y con todas las garantías a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Además, la ley regulará los casos en que por razón de parentesco o de secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. El siguiente es principio de legalidad penal, que es el artículo 25, donde nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviese cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Prohibición de los tribunales de honor. Artículo 26. Se prohíben en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Derecho a la educación y libertad de enseñanza es el artículo 27 y dice que todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizarán el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita y los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Además, se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca y se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Derecho a la sindicación y de huelga es el artículo 28. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a la disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Y atención, nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Seguimos. Derecho de petición es el artículo 29, donde todos los españoles tienen el derecho de petición individual y colectiva por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercerlo solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Capítulo segundo, dividido en dos secciones. Hemos hablado de la primera sección y ahora nos vamos a centrar en la sección número 2, derechos y deberes de los ciudadanos. Lo vamos a dividir de una forma muy sencilla y su comprensión estará
para todos. Mirad, de carácter social está en el artículo 35, 31, 37 y 38. Mirad, todos los españoles tienen el deber de trabajar y derecho al trabajo, a la libre elección de profesión o oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerle discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Esto se habla en el artículo 35. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Es el artículo 31. Además, el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia económica. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Recordad, es el artículo 31. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 37. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Es el artículo 38. Ahora nos vamos a centrar en el carácter personal. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Eso es el artículo 32. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad por lo dispuesto en las leyes del artículo 33. Además, se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con el arreglo a la ley. Es el artículo 34. Ahora, de carácter general, donde el derecho y deber de defender España, artículo 30.1, los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Derecho a la objeción de conciencia. Ese es el artículo 30.2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. Y los deberes en su caso de riesgo, catástrofe o calamidad pública, que ese es el artículo 30.4. Mediante la ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Para finalizar con el estudio de los derechos fundamentales y libertades públicas, debemos enunciar que la presente Constitución no se limita a una simple enumeración de derechos, sino que también regula un amplio campo de procedimientos y de acciones para la efectiva defensa de estos derechos. Y atención, también hay que resaltar que los derechos fundamentales y las libertades públicas únicamente, repito, únicamente podrán ser desarrolladas mediante ley orgánica. Recuerda, tenemos el temario actualizado a tu oposición. Además, preparamos las oposiciones online. Pide información en contacto@actualonline.es. Suscríbete a nuestro canal y así estarás informado de todos los vídeos y explicaciones para tu preparación de la oposición.